Hoy tenemos sobre la mesa un texto que de verdad te deja pensando. Uf, sí. Se titula La anestesia del yo y arranca con una pregunta que, honestamente, incomoda un poco. Bastante. ¿Por qué la gran mayoría de la gente parece estar en una búsqueda constante de alivio en lugar de una búsqueda de verdad? Y lo interesante es cómo lo plantea, ¿no? Totalmente. No es el típico dilema de placer contra dolor o comodidad contra esfuerzo. No, va más allá. El texto sugiere que esta preferencia por lo que llama anestesia es algo mucho más profundo, un mecanismo casi de fábrica de nuestra estructura psicológica. De eso que denomina el yo. Justo. Exacto. Y hay que aclarar que no estamos hablando de un paper científico con datos duros. Para nada. Es más bien un ensayo, casi filosófico, una reflexión que va directo al hueso de la psicología humana. Ajá. Así que nuestra misión hoy será, pues, desempacar esta metáfora, la de la anestesia contra la verdad, Sí, para entender el argumento central. para ver qué es lo que realmente nos mueve. Es que es un punto de partida muy potente, porque de entrada nos obliga a cuestionar una de nuestras creencias más arraigadas, ¿Cuál sería? la de que nuestro impulso más básico es conocer y comprender. Este texto pone sobre la mesa otra cosa, Claro, la posibilidad de que nuestro impulso fundamental sea en realidad simplemente protegernos. protegernos de lo que podríamos llegar a conocer. Exactamente. A ver, vamos a entrarle de lleno a esto. Va. El texto abre con una frase que es un golpe directo. Uf, sí. El ser humano promedio no quiere comprender, quiere sentirse mejor. Así, sin anestesia. Y para que no quede duda, remata con una analogía brutal. La anestesia es la droga universal. La verdad, el veneno que casi nadie tolera. Híjole. ¿Qué tal, eh? Pero para entender esto, creo que primero tenemos que aclarar a qué se refiere con el yo. Sí, es la clave. ¿Porque no suena que esté hablando de nuestro ser en su totalidad? ¿O sí? Para nada. Y esa es la clave de todo el argumento, justo. A ver, El texto define al yo no como una entidad que busca la lucidez, sino como un mecanismo de conservación psicológica. ok. Su trabajo, su única función, no es percibir la realidad tal cual es, ¿Sí, no? sino construir y defender una versión de la realidad en la que pueda sobrevivir. Es un guardián, no un explorador. Un guardián. Me gusta esa idea. Un guardián de la historia que nos contamos sobre nosotros mismos. Justo. Entonces, desde la perspectiva de ese guardián, la verdad no es liberación. No. Es una amenaza existencial. Exactamente, la verdad es peligrosísima para esa construcción, ¿Por qué? porque amenaza los pilares que la sostienen, la narrativa personal que hemos pulido por años, esa sensación de que tenemos el control. Nuestra identidad. Nuestra identidad, la imagen que proyectamos. En resumen, amenaza la ficción de yo soy así y el mundo funciona de esta manera. O sea que cualquier dato que no encaje en ese guión es un ataque directo. Un ataque directo. Pero entonces, eso significa que estamos en una lucha constante contra nuestra propia programación. Pues sí. Porque si el yo es un mecanismo, suena a algo casi automático, como que un software que corre en segundo plano. El texto lo plantea justo así. Y hay una línea que lo deja clarísimo, que para mí es el corazón de todo el análisis. Pues. La verdad no destruye al ser humano, destruye su personaje. Uf, Esta es la distinción crucial. El problema es que el yo no puede, o no quiere, ver esa diferencia. claro. Para el yo. Para esa estructura, el personaje y el ser son exactamente lo mismo. Son la misma cosa. Por lo tanto, cualquier amenaza al personaje se siente como una amenaza de muerte. Perder el personaje es literalmente morir para el yo. Entendido. Entonces el campo de batalla está claro. De un lado el personaje queriendo sobrevivir a toda costa. Ajá. Del otro la realidad que, pues, no siempre coopera. Y ahí es donde entra la anestesia. Claro. El texto argumenta que la anestesia gana casi siempre, no por ignorancia, sino porque ser lúcido, ver la verdad, tiene un precio altísimo. Un precio que el yo no está dispuesto a pagar. Exacto. El texto, de hecho, enumera algunos de estos costos, y son cosas muy profundas. ¿Cómo cuáles? Habla de honestidad radical, que implica dejar de mentirnos a nosotros mismos sobre nuestras motivaciones. Ok. Habla de renuncia al prestigio, de pérdida de victimismo, que es una de las herramientas favoritas del yo para justificarse. Híjole, esa duele. Y la más dura para mí,
la muerta de falsos consuelos. Está cañón. Renunciar a todo eso es como desmantelar voluntariamente la casa en la que has vivido toda tu vida. Sí, ladrillo por ladrillo. Y sin tener la certeza de que podrás construir algo mejor después. Es aterrador. Y si lo pones junto a lo que ofrece la anestesia, la elección desde la lógica del yo es obvia. Pues sí. Es una obviedad. El texto también lista los beneficios de la anestesia. A ver. Alivio inmediato. Pertenencia tribal, unirte a un grupo que piensa como tú. Explicaciones reconfortantes. Que le dan sentido a tu sufrimiento. Justo. Y argumentos para no cambiar. El camino de la menor resistencia. Totalmente, de la menor fricción interna. Si la verdad es escalar una montaña a manos desnudas y con una tormenta de frente, Ajá. la anestesia es quedarse en el campamento base, con calefacción, chocolate caliente. Y contando historias de lo terrible que es la montaña. Exacto, el yo siempre va a elegir el campamento base. Claro. Y eso me lleva a otro concepto del texto que me pareció fascinante, los ecosistemas de protección del personaje. Buenísimo ese punto. La idea de que no solo elegimos esta anestesia individualmente, sino que activamente construimos y buscamos espacios para reforzarla. Sí, no es una decisión en solitario. Aquí es donde el análisis se vuelve social y cultural. ¿Cómo? La fuente menciona explícitamente religiones, ideologías políticas, las dinámicas de redes sociales. Claro. E incluso ciertos tipos de terapia, como posibles espacios seguros, donde la ficción personal puede existir sin ser desafiada. O sea, entornos donde haya un acuerdo tácito Sí, de no hacer las preguntas realmente difíciles. para proteger nuestros personajes mutuamente. Se crea una burbuja de validación mutua. Una tregua de no agresión. Y la metáfora visual que usa para esto es potentísima. La de la ropa, ¿no? Esa. La verdad te desnuda. La anestesia te viste. Es una imagen que lo explica todo. Sí, sí. Nadie quiere sentir el frío de la intemperie existencial, así que nos ponemos capas y capas de ropa. Ideas, grupos, identidades, todo para sentirnos protegidos. Y desde un punto de vista puramente pragmático, de conservación de energía, tiene todo el sentido del mundo. Claro, construir y mantener un personaje funcional requiere un esfuerzo enorme. Y defenderlo de la realidad todavía más. Es mucho más eficiente, energéticamente hablando, encontrar un lugar donde ese personaje no necesite defensa. Porque todos llevan un disfraz similar. Justo. Ok, hasta aquí hablamos de una elección, aunque sea una muy condicionada. Pero el texto da un giro. Sí, aquí se pone más denso. Argumenta que esto ya trascendió la elección personal. Afirma que nuestra sociedad ha literalmente industrializado la anestesia, que se ha convertido en un mercado masivo, en una oferta constante y abrumadora. Sí, este es un punto central. El análisis sugiere que hemos pasado de buscar anestesia a ser bombardeados por ella. El texto enumera los productos de esta industria del alivio. Y la lista es muy reconocible. Por ejemplo, Entretenimiento infinito diseñado para que nunca tengas un momento de silencio o aburrimiento. te la compro. Habla de espiritualidad edulcorada, que promete paz sin confrontación. A ver, detengámonos ahí. ¿Cómo funcionaría esa espiritualidad edulcorada como anestesia? Porque suena algo positivo. Pues según la lógica del texto, funcionaría como anestesia cuando se enfoca exclusivamente en el bienestar, en las afirmaciones positivas. ¿En atraer lo bueno? Exacto. Pero evita a toda costa la parte incómoda, el autoexamen, la confrontación con la propia sombra, el reconocer las motivaciones egoístas. Entiendo. Se convierte en un producto que te da la sensación de estar creciendo espiritualmente, pero sin el costo real del crecimiento. Que siempre implica ver algo de ti que no te gusta. Claro, es un consuelo que te mantiene exactamente donde estás, pero sintiéndote iluminado. Es como pintar la fachada de la casa en lugar de arreglar los cimientos. Gran analogía. También menciona la psicología de consuelo, que se enfoca en hacerte sentir bien en lugar de ver con claridad. Y una muy actual. El victimismo como identidad colectiva. Uf, ese es para otro programa entero. Sí. Y el resultado final de toda esta industria, según el texto, es uno solo. Evitar que miremos hacia adentro. Evitar que descubramos el mecanismo que nos domina. Y para explicar esto, usa otra imagen muy potente, la del ventríloco. La frase es, el ventríloco gobierna desde el fondo, la anestesia lo protege en la superficie. Es una metáfora increíblemente precisa. Pero,
¿Quién o qué es este ventríloco? ¿Suena a algo casi siniestro? Podríamos interpretarlo como la suma de todos esos patrones inconscientes. Las heridas. Las heridas de la infancia no resueltas, los miedos más profundos. Es el núcleo del yo del que hablábamos. ¿El mecanismo de conservación? Ese que dicta nuestras reacciones y decisiones sin que nos demos cuenta. El ventríloco es esa voz interna que nos susurra al oído. No mires ahí, es muy doloroso. Mejor échale la culpa a esa persona. Rápido, distráete con el teléfono. Justo. O sea, que la voz que creemos que es la nuestra, la que narra nuestro día a día, en realidad podría ser la del muñeco. Mientras el verdadero titiritero está oculto. Y toda la industria de la anestesia es el ruido de fondo, la música a todo volumen para que nadie se dé cuenta del truco. Exactamente. La anestesia industrializada es el ruido constante que nos impide escuchar con atención y darnos cuenta de que la voz que justifica, que acusa, que se queja, No es nuestra conciencia lúcida. sino la voz de un mecanismo de defensa tratando de protegerse. Bueno, hemos pintado un panorama bastante desolador para la anestesia. Un poco, sí. Entonces, si uno rechaza todo esto, ¿qué es lo que se supone que gana? Porque el texto es brutalmente honesto al respecto. Sí, no promete felicidad ni alivio. Para nada. Su promesa es otra, y la frase es lapidaria. La verdad no da alivio, da libertad. Es una antioferta, casi una advertencia. El texto es muy explícito en lo que la verdad no te da. ¿Qué no te da? No te da una narrativa reconfortante para tu vida, no te da una identidad sólida a la cual aferrarte, Tampoco te ofrece a quién culpar por tus problemas. y no te da la calidez de la pertenencia a un grupo. Básicamente, te quita todas y cada una de las muletas psicológicas que el yo usa para sostenerse. Te deja solo, entonces. Suena terrible. ¿Cuál es la libertad en eso? Te deja solo, pero en el único sentido que, según el texto, realmente libera. ¿Y cuál es ese? Solo sin el yo que distorsiona tu percepción. La libertad no viene de poder hacer lo que quieras. ¿Qué es la idea popular de libertad? No, viene de la disolución de ese filtro, de esa lente deformante. Es la libertad de ver las cosas, a los demás y a ti mismo como son. Sin la necesidad constante de que todo encaje en tu historia personal. Exacto, Híjole, es una idea que sí te vuela la cabeza, ¿no? totalmente. Porque casi todas las búsquedas de desarrollo personal o espiritual se venden con la promesa de paz, de armonía, de felicidad. Y este texto te dice, no, el premio no es ese, al menos no al principio. El premio es ver. Aunque lo que veas te duela. Y para que no quede duda, usa otra analogía, esta vez médica. La de la herida. Sí, la anestesia mantiene a la herida infectada pero tapada bajo la superficie, quizás con una venda bonita. No la ves, pero sigue ahí, pudriéndose. Y la verdad, en cambio, es como el cirujano que abre la herida para limpiarla. El proceso es doloroso, arde, pero es la única forma de que sane de verdad. Y aquí cito otra frase clave que me encantó. A ver, Todo lo que se tapa duele para siempre. Todo lo que se ve sin resistencia pierde poder. qué buena frase. Eso implica lo que el texto llama una cirugía interna o una muerte psicológica. El proceso de dejar morir al personaje. Y aquí es donde llega a una de sus conclusiones más duras, una frase que de verdad se me quedó grabada. ¿Cuál será? La mayoría de la gente no quiere dejar de sufrir, quiere sufrir con comodidad. Es demoledor. Es demoledor porque apunta a una verdad muy, muy incómoda. ¿A cuál? Sugiere que nos hemos acostumbrado tanto al tipo de sufrimiento que genera nuestro personaje, la ansiedad, el resentimiento, la comparación, que preferimos buscar formas de gestionarlo, De decorarlo. de decorarlo, exacto, en lugar de eliminar su causa. La anestesia te permite precisamente eso. Sí, seguir sufriendo, pero con una buena historia que lo justifique, con un culpable claro, o con una serie de Netflix para olvidarlo por un rato. Es un sufrimiento manejable, conocido. Un sufrimiento cómodo. Llegando ya a la parte final del documento, es muy directo. Sí, Afirma que este camino de la verdad es para muy pocos. Y aclara que no lo dice por elitismo, no es que haya gente superior o elegida, no para nada. Es por la propia naturaleza del mecanismo del yo. que la mayoría está, por diseño, programada para elegir la supervivencia del personaje. Exacto, el texto tiene mucho cuidado en no plantearlo como una jerarquía moral o espiritual. No hay buenos ni malos. Es simplemente la descripción de un mecanismo. Es la descripción de un mecanismo psicológico y sus consecuencias lógicas. Si el objetivo principal del sistema es la autoconservación,
Pues la mayoría de los sistemas, por defecto, harán lo necesario para conservarse. Exacto. Y para cerrar, contrapone las dos búsquedas. Lo que la mayoría quiere, según el texto, es distracción, gratificación, autoafirmación. Y lo que la verdad exige. Es perder al yo que pide todo eso. Es la paradoja definitiva. Sí. Para encontrar lo que realmente buscas, tienes que dejar de ser tú, el tú que está buscando. El cierre es un resumen perfecto de este conflicto interno. ¿Cómo lo ves? Por un lado tienes al yo, cuyo programa es buscar alivio, asegurar la continuidad, sentirse bien, tener razón. Y por el otro, Por otro lado, tienes a la conciencia o como quieras llamarle, cuyo único impulso es ver, estar presente, tener claridad. son dos vectores que apuntan en direcciones opuestas. Totalmente. Por eso la conclusión es tan tajante. La anestesia protege al intérprete. La verdad lo extingue. Resume la elección fundamental que se ha explorado durante todo el ensayo. Completamente. Entonces, si tuviéramos que destilar la gran idea que nos deja este análisis, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál es para ti? Para mí, es esta noción de que nuestra identidad psicológica, nuestro yo, no es realmente quienes somos, sino un mecanismo de supervivencia programado para la comodidad y la narrativa, no para la claridad. Que a menudo es disruptiva y caótica. Justo. Yo añadiría que esta elección constante entre proteger esa narrativa o confrontarla con la realidad se presenta no como un defecto moral, sino como el drama central de la experiencia humana. Claro. La elección entre anestesia y verdad es la elección entre seguir invirtiendo toda nuestra energía en mantener al personaje que hemos construido, O atrevernos a descubrir qué hay más allá. o atrevernos a descubrir qué hay más allá de él, aún sabiendo que ese descubrimiento puede implicar la disolución del personaje mismo. El documento termina con una nota que, aunque parece personal, creo que resume la experiencia de este camino. ¿Cuál es? Dice que duele y, precisamente por eso, libera. Es el dolor de la cirugía que mencionabas. Exacto. Un dolor con propósito, que es lo que finalmente permite una sanación real. En lugar del alivio superficial y temporal que ofrece la anestesia. Sí. Lo que las deja con una pregunta final para reflexionar, una que se desprende de todo esto. A ver, suéltala. Si aceptamos que la anestesia es un mecanismo de supervivencia tan arraigado y, como dice el texto, tan industrializado en nuestra cultura, Ajá. ¿es realista o incluso deseable intentar desactivarlo por completo? O sea, ¿se puede vivir sin anestesia? O quizás el verdadero trabajo no es vivir en un estado de verdad cruda y constante, sino en desarrollar la sensibilidad para reconocer cuándo y por qué estamos usando la anestesia, Para ser más conscientes de la elección. para así poder decidir momento a momento y con conciencia si el alivio que nos ofrece justifica el precio que pagamos por no ver con claridad.